Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Profesores, profesoras, maestros, maestras, directores, directoras, todo el personal docente de las escuelas de Catamarca. Nos volvemos a encontrar por medio de este video. Aquí estoy grabándolo en la casa de mi madre. Eh, bueno, espero que quede bien, que se escuche y sobre todo que logre hacerme entender. Em, los dos videos de nuestras clases serán entonces referentes a la unidad segunda. En este primer video, que es nuestro primer encuentro virtual, segunda semana de nuestro módulo, yo les voy a presentar todo el corpus del Antiguo Testamento. Y en el próximo video, el segundo, les voy a presentar el corpus del Nuevo Testamento, salvo, como imaginarán, los evangelios que los habíamos estudiado, que los hemos estudiado ya juntos la semana pasada. Entonces, allí vamos. El cuerpo literario del Antiguo Testamento es un conjunto de libros que se fue formando a lo largo de la historia del primer milenio antes de Cristo, a lo largo de la historia del pueblo que solemos llamar del Israel bíblico. Este corpus, estos libros, ocupan un arco extenso, sumamente amplio. Ustedes imagínense que los textos más antiguos que poseemos, escritos, pueden provenir, algunos autores hablan del siglo IX, otros hablan del siglo VIII antes de. Obviamente que personajes históricos a los cuales aluden nuestros libros son anteriores incluso, pero la escritura en el pueblo judío, la mayoría de los historiadores y de los arqueólogos calculan que tiene que haberse empezado a desarrollar según sus posibilidades culturales y económicas en torno a esos siglos. Allí se empezó a gestar toda una tradición literaria que en realidad va a ser comenzado a consignarse, los judíos van a comenzar a consignarla por escrito a lo largo de esos siglos, pero la Biblia, el Antiguo Testamento tal como lo conocemos, se va a consignar toda completa en los tiempos que llamamos posexílicos. Entonces, antes que nada, una primera referencia a este acontecimiento histórico que es importante que conozcamos para poder entender la formación literaria de todos estos libros. Para poder comprender el sentido de este acontecimiento histórico, poder comenzar entonces una breve descripción de cada uno de los corpus literarios del Antiguo Testamento, les propongo que pongan pausa en nuestro video y que puedan buscar este video en YouTube, que quiero señalarles que lo tienen en la bibliografía, pero aquí les estoy compartiendo la pantalla, ustedes lo pueden buscar en YouTube, como ven aquí se llama Exilio, buscando, es este que está aquí, Exilio, para que lo encuentren cuando lo buscan en el buscador. Yo escribí el exilio de Jerusalén y allí mismo aparece. Entonces, les recomiendo que pongan una pausa en nuestro video y que vean esa propuesta en YouTube. Es un video breve que dura 5 minutos, que nos va a servir para tomar dimensión de este acontecimiento histórico. Si quieren, pueden también ampliar esta consideración,
no quedándose solamente con ese video animado, sino buscando quizás en Wikipedia o en alguna página que podamos acceder con facilidad en Google, alguna información sobre lo que significó la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 586 en manos del Imperio Babilonio, lo que significó para el pueblo judío. Luego, muy bien, espero que lo hayan podido ver y repensar un poco. Este acontecimiento tan importante sucedió en la historia a lo largo del siglo VI, como les decía hace un ratito, entre el año 586, en realidad el bloqueo babilonio comienza en el 597 a.C., ya en ese momento se llevan cautivos los babilonios al rey, se decía, y la ciudad después termina siendo destruida en el año 586. Este cautiverio va a durar hasta el año 538, cuando el imperio babilonio cae en manos del imperio persa, en manos de Ciro el persa. Luego, con el edicto de Ciro, se autoriza, el imperio persa autoriza la vuelta de todos los pueblos cautivos que habían quedado en Babilonia, todos los presos políticos, son autorizados a volver a su tierra y a reconquistar su cultura de algún modo, no solo habitar la tierra de la cual habían sido expulsados, sino también reconquistar su cultura y dar culto a sus propios dioses. Esto permitió que a lo largo de los años el grupo de notables más importantes que vivía en Babilonia, en la diáspora judía, puedan ser repatriados y volver a la ciudad de Jerusalén y reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. Muchos judíos obviamente habían quedado, ¿no?, allí en Jerusalén, entonces el encuentro de estos dos grupos facilitó y provocó la reconstrucción de la ciudad y del segundo templo. Ese llamamos segundo templo justamente a ese que fue el que después visitó Jesús, del cual hoy día se conserva un muro que llamamos el Muro de los Lamentos. En ese proceso posterior al exilio, el pueblo judío se vio impedido de volver a restaurar su situación política, la dinastía davídica que había sido interrumpida. Esa situación nueva en la que se encontraban los convocó también a desafíos distintos que nunca había experimentado el pueblo, como reconstruir a la nación y recuperar la memoria colectiva que este pueblo en su larga y vasta historia tenía. Allí es cuando todas las tradiciones escritas, bíblicas, conservadas obviamente, tanto en Jerusalén como quizás fuera de ella, los que fueron exiliados, fueron recuperadas y comenzaron sobre ellas a gestar la escritura de los libros tal como nosotros los conocemos. El primer corpus literario que se conformó durante el siglo V, ya a mediados del siglo IV sabemos que fue finalizado y terminado básicamente tal como lo conocemos, son los 5 primeros libros de su Biblia. Si ustedes tienen la Biblia delante, pueden ir fijándose, mirándolos. A ese corpus lo llamamos el Pentateuco. Penta en griego significa 5, teujo significa rollo. Nosotros generalmente lo traducimos por libro, ¿no? Los 5 libros. Corpus literario que el pueblo judío llama la Torá de Moisés. Bueno, estas tradiciones de la Torá, que ya venían, como decíamos antes, de tiempos de antaño,
de tiempos preexílicos, que recuperaban acontecimientos tradicionales, muy antiguos, incluso algunos del milenio anterior, de la memoria del pueblo judío, se compilaron en estos 5 libros, dándole una narración, un sentido de correlación narrativa, comenzando desde la creación del mundo hasta pasar por todas las familias de los patriarcas, hasta llegar a la situación de esclavitud del pueblo en Egipto, la liberación realizada por el Señor por medio de su siervo Moisés, que guió a este pueblo por el desierto hacia la tierra, que lo llevó al monte Sinaí, donde el Señor hizo una alianza con Israel, le dio su ley, sus mandamientos, y que luego, todo estoy recuperando, ¿no? El libro del Génesis, creación, patriarcas, ¿no? Libro del Éxodo, esclavitud, Moisés, monte Sinaí. Libro del Levítico, la alianza, ¿no? El Éxodo. Libro del Levítico, más leyes, renovación de la alianza. Libro de los Números, sigue el pueblo en el monte Sinaí, así comienza Números, hasta que a partir del capítulo 11, el pueblo vuelve a continuar su peregrinación por el desierto, desde el monte Sinaí, hasta llegar, final del libro de los Números, del otro lado del Mar Muerto, pasando por debajo del Mar Muerto, esquivando toda la franja, lo que hoy como una franja de Gaza, ¿no? De Palestina, por el otro lado, llegando hasta lo que se llama la Transjordania, a la estepa de Moab. Y desde allí finaliza el libro de los Números, y en ese mismo lugar se encuentra el pueblo cuando comienza el libro del Deuteronomio, en donde Moisés va a dar un gran discurso para todo Israel, que es el contexto de todo el Deuteronomio, hasta que al finalizar este libro se narra, se cuenta la muerte de Moisés. Los invito entonces a que cotejen esta cuestión en sus Biblias, puedan verlas, puedan ver un poquito este itinerario, recuperarlo, dando vuelta a las páginas, reencontrando los contenidos que encontramos en Génesis, los primeros 11 capítulos, unos relatos que ustedes van a estudiar seguramente en las próximas materias, algunos de ellos, porque tienen mucho que ver con la vida del hombre, textos que tienen todo un trasfondo mitológico, que no son textos de tipo históricos, pero que fueron puestos por estos autores que armaron el Pentateuco al comienzo de la Biblia. Luego toda la recuperación, como decíamos, de las tradiciones de los patriarcas, hasta finalizar el libro de Génesis, encontrarse en Egipto, la familia de Jacob, en donde uno de sus hijos, José, se va a transformar en el visir de todo Egipto, y desde allí entonces lo que contábamos, comenzará el libro del Éxodo, en donde la situación del pueblo judío, habiendo muerto los patriarcas ya todos, la situación va a cambiar, el pueblo judío va a ser esclavo, y por eso entonces todo el itinerario salvífico que va a comenzar con el Señor llamando a Moisés desde la zarza ardiente, convocándolo para la misión liberadora, que se realizará en el capítulo 14 del Éxodo, que comenzará entonces toda la peregrinación por el desierto, de Egipto al Sinaí, del Sinaí a la estepa de Moab, completando así la segunda parte del libro del Éxodo, el libro del Levítico, que se desarrolla todo en el monte Sinaí, al final de Éxodo llegan a Sinaí, y allí entonces comienzan los diálogos entre el Señor y Moisés. Todo el libro del Levítico se desarrolla en el monte Sinaí. El libro de los Números comienza en el monte Sinaí, como decía, a partir del capítulo 11, Moisés convoca a continuar con la peregrinación hasta llegar a la estepa de Moab, donde va a finalizar Números y donde se va a desarrollar todo el discurso del. Entonces, un poco para entender este proceso, todo este
itinerario que yo les invito, como les decía, que pongan la pausa en el video, que revisen un poquito todo este itinerario en sus Biblias, para, para comprender un poco el espíritu, ¿no?, de este texto, el significado de la Torá, de la ley de Moisés para el pueblo judío. Yo los invito a reflexionar, a meditar, si quieren también un rato, y ojalá que puedan hacer de esta lectura y de esta meditación también una oración, a leer, después de haber revisado todo este itinerario, a leer atentamente un texto del libro del Deuteronomio que tiene una gran belleza. Es el capítulo 4 del Deuteronomio. Capítulo 4 del Deuteronomio, desde el versículo 9 hasta el versículo 40. Si quieren, lo pueden leer completo, en realidad es más fácil. Lean todo el capítulo 4 del Deuteronomio. Van a ver cómo se va poniendo el énfasis en todo, en el itinerario que el pueblo judío realiza, cómo en medio de ese itinerario el Señor se va haciendo presente. En medio de la historia fundante de Israel, el Señor se va haciendo presente. Y el texto está redactado, preparado de tal modo para que también esa experiencia la viva el lector cuando lee este texto, y para que se sienta movido, se sienta motivado a sentirse parte de este pueblo y a encontrar al Señor también presente en su propia historia personal, en la propia historia de su propio pueblo, de su propia familia. Porque el Señor es el Señor de todas las familias, de todos los hombres. Entonces, no solo leemos este texto para sentirnos parte del pueblo de Dios, sino también para reencontrar al Señor presente en nuestra historia y en nuestra familia. Muy bien, pongan pausa entonces y adelante con este trabajito. Cuando terminan, continuamos con la exposición de los próximos libros. Entonces el Antiguo Testamento continúa con un segundo corpus que los judíos, la tradición hebrea lo llama el rollo de Nebim. Así como al primer rollo lo llama el rollo de la Torá, a este segundo corpus lo llama el rollo de Nebim. Nebim en hebreo significa los profetas. Estoy hablando del rollo de los profetas. El rollo de los profetas, el más extenso en cantidad de material, está conformado, digamos, por dos grandes, o se nutre de dos grandes afluentes. En toda la primera parte, los libros que los exégetas o los estudiosos, los que estudiamos la escritura, los solemos llamar también los libros históricos o de la tradición deuteronomista. Me estoy refiriendo al libro, y los digo en orden, así los pueden encontrar en sus Biblias, y en todas las traducciones siempre están detrás del Deuteronomio. Me refiero a los libros de Josué, Jueces, Samuel, primero y segundo, y Reyes, primero y segundo Reyes. Estos 6 libros en total conforman toda esta tradición deuteronomista. ¿Por qué se la llama tradición deuteronomista? Porque los autores, quienes lo han escrito, un poco con este mismo criterio que les decía para el Pentateuco, apoyándose en tradiciones antiguas, anteriores al exilio, en tiempos posexílicos ellos recuperaron esas tradiciones y las fueron redactando, agrandando los textos, acomodándolos, armando todo el libro y disponiéndolos en este orden tal como nos ha llegado. Bueno, luego de todo, los autores, esto decía, los autores se la llama los libros de tradición deuteronomista porque los autores que los armaron y que los escribieron tenían pensamiento del Deuteronomio. Eran autores de tradición deuteronomista. Obviamente que la teología deuteronomista la encontramos dentro de estos 6 libros.
Estos libros nos hablan de la conquista de la tierra, desde el libro de Josué, hasta la pérdida de la tierra. Al final del segundo libro de los Reyes se nos cuenta cómo aconteció el exilio, ese video que les hacía ver, el exilio y la destrucción de Jerusalén. Fíjense que es una historia bastante paradójica, porque este corpus bíblico comienza contándonos cómo el pueblo conquista la tierra y finaliza contándonos cómo el pueblo pierde la tierra, con todo lo que pasó entre medio, ¿no? Desde la institución de la monarquía, sobre todo la presencia del rey David, y todos los profetas que fueron acompañando la historia del pueblo y la historia de los reyes que se fueron sucediendo. Este es el primer afluente de este rollo de los profetas. Si quieren, les propongo, pongan la pausa, como venimos diciendo, y revisen un poco este corpus, revisen este corpus. Reconozcan entonces ese comienzo en donde el pueblo judío, tal como se narra, utilizando un género literario epopéyico, no haciendo una crónica de la historia. Ya hemos hablado de esto la semana pasada en nuestro encuentro presencial. Utilizando un género epopéyico se cuenta la gran gesta de conquista de la tierra, y fíjense al final del segundo libro de los Reyes cómo se narra la pérdida de la tierra. Adelante. Muy bien. El segundo afluente que nutre este rollo hebreo de Nebim o de los profetas es el de los literalmente llamados profetas. Los solemos llamar los profetas escritores. Estos libros que comienza con Isaías, el gran libro de Isaías, tan extenso, el más largo de 66 capítulos, luego Jeremías, luego Ezequiel, y luego un libro formado por 12 libritos que lo llamamos el libro de los 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Todos esos nombres de profetitos, podríamos decir. No porque no sean importantes, todo lo contrario, hay textos bellísimos, de una calidad literaria y poética inigualable en ese libro, sino porque son textos breves. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y me comí por allí a Jonás, entre Abdías y Miqueas. Allí tenemos los nombres de los 12 libros. A veces en nuestras traducciones bíblicas, depende de la edición de la Biblia que tengamos, es donde son ordenados estos libros. Por ejemplo, en la traducción del libro del pueblo de Dios, estos libros continúan a los libros deuteronomistas, justamente respetando el orden canónico hebreo de este rollo de los profetas. Entonces, después del segundo libro de los Reyes, vamos a encontrar el libro de Isaías y el orden que acabo de repasar luego del resto de los libros. Hay otras Biblias, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que es la que yo tengo delante en este momento, que ordena todos estos libros antes del Evangelio de Mateo. Sobre todo porque Malaquías, ustedes lo podrán ver si revisan allí, en el último de sus capítulos, es el profeta que habla de la venida de Elías nuevamente. Y como Elías, como Juan el Bautista fue identificado con el profeta Elías, esa profecía de Malaquías, los primeros testigos de Jesús, los discípulos de Jesús, la vieron, el mismo Jesús lo afirmó así, la vieron cumplida en Juan el Bautista. Y por eso entonces se recuperó esta tradición profética dejándola pegadita a los evangelios. Bueno, no es el orden
de la Biblia hebrea, pero es un orden teológico que tiene desde ya mucho sentido. Por eso depende qué orden siga el traductor de la Biblia que ustedes tienen, es donde aparecen estos libros. Pero bueno, son todos estos libros los que forman el corpus de los libros proféticos. Yo quería que ustedes vean también un video que estoy buscando, me olvidé de prepararlo, me esperan. Aquí lo tengo. Quiero compartirles la pantalla. Es un video también del mismo canal de YouTube que se llama Bible Project. A quienes les gusten los temas bíblicos, les recomiendo que lo usen porque es muy pedagógico, muy catequístico y se aprende muchísimo. Aquí les voy a compartir. Entonces pongan una pausa en el video este que estamos compartiendo, en este encuentro virtual, y busquen también en el canal de YouTube con el nombre Profetas, es este que está aquí verde, ¿ven? Es este mismo, acá está, pueden buscar los profetas y mirar este video de 6 minutitos, que les va a ayudar mucho a entender la teología, el pensamiento de estos libros tan maravillosos de el rollo de los profetas. Luego, entonces, de ver este video también, les quiero recomendar una lectura que me gustaría mucho que ustedes hagan, que es una reflexión sobre la palabra profética, pero como palabra, como lo que es justamente, como palabra de Dios. Entonces, los invito a que lean, después de haber revisado un poquito también estos libros, a que lean el capítulo 55 del libro de Isaías. Van a ver que van a disfrutar mucho esta lectura, en donde el Señor nos invita a buscarlo con la conciencia, con la certeza que debemos tener de que Él sale a nuestro encuentro, nos entrega su palabra, que cae del cielo de la misma forma que cae la lluvia, para fecundar la tierra y para hacerla germinar. Adelante. Muy bien. Finalmente, entonces, el último de los corpus del Antiguo Testamento, la tradición hebrea lo llamó el libro o el rollo de Ketubim. Ketubim es una palabra hebrea que significa los escritos. Este tercer rollo, que es, recibe este nombre, tiene este nombre, los escritos, lo que hace es agrupar, y por eso probablemente lo han llamado de esta manera, agrupar libros de características distintas. De hecho, fíjense ustedes, los que tienen el libro del pueblo de Dios, luego de los textos de Malaquías, allí van a encontrar ordenados, según el orden del canon hebreo, los libros del rollo de los escritos, que son primero el libro de los Salmos, completo, los 150 Salmos, luego Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Como ustedes pueden observar, si tienen algún conocimiento de alguno de estos libros, los libros son bastante diferentes entre sí. Por ejemplo, el libro de los Salmos recopila cantos poéticos, y el Cantar de los Cantares, poemas románticos, o el libro de Proverbios, dichos de sabiduría, Job,
un debate entre Job y sus amigos, en donde reflexionan sobre el rol del Señor ante el misterio del sufrimiento humano. Como ven, los libros tienen diferentes intereses, diferentes búsquedas, y por eso el agrupamiento de toda esta literatura tomó este nombre para el rollo y características distintas entre cada libro. De hecho, aquí encontramos, por ejemplo, a los libros que llamamos sapienciales, que son sobre todo los más conocidos, Proverbios, Job, y el nombre hebreo es Coelet, el nombre griego, que es el que traducimos en español, Eclesiastés. Bueno, entonces, digo, es difícil hacer o encontrar una línea que ofrezca el mismo pensamiento, ¿no? Porque podríamos reflexionar en este rollo centrándonos en el tema sapiencial, y entonces es muy interesante que podamos ver estos libros. Es interesante si queremos reflexionar en el tema de la importancia que tiene la sabiduría para la vida humana, que podamos leer, por ejemplo, el capítulo 8 del libro de los Proverbios, o, bueno, cualquiera de las reflexiones de Job sobre el sufrimiento humano, o del Eclesiastés sobre la vida humana, quizás el capítulo 1, que es tan conocido. Pero si queremos también, este libro, como decía, tiene otro tipo de enseñanza, por ejemplo, si agarramos los Salmos, o si agarramos el libro de Daniel, que utiliza el género literario apocalíptico. Bueno, yo los invito entonces a que ustedes puedan explorar un poco estos rollos, y quizás si tienen ganas, tienen tiempo, estaría buenísimo que en algún momento, no sé si ahora pausando el video, sino en otra oportunidad, quizás cuando estén descansando o antes de ir a dormir, los invito a que tomen de este rollo de los escritos el libro de Ruth. Es un libro cortito que tiene 4 capítulos en donde se nos cuenta una novela teológica sumamente conmovedora, sumamente bella, en donde las protagonistas principales son 2 mujeres, una mujer moabita, pagana, llamada Ruth, y una mujer hebrea, que es la suegra de Ruth, llamada Noemí. Los invito entonces a que puedan leer este libro, a que reflexionen sobre este libro. Van a ver que les va a hacer pensar en muchas escenas de la vida cotidiana de ustedes, quizás de la vida cotidiana de la provincia de Catamarca, porque es un libro donde hay siembra, hay campo, hay paisajes, hay mucha gente que tiene necesidad, y bueno, aquí podemos ver cómo entonces los personajes van reflexionando en torno a todo esto y van encontrando la presencia salvífica del Señor. Estaría bueno cuando lean esta historia que puedan utilizar las notas al pie de página que todas las Biblias tienen, y bueno, tratar de entender mejor la historia, ayudándose justamente con la introducción que el libro ofrece a la historia y con la apoyatura que todas las notas al pie van dando para entender la historia. Bueno, adelante entonces con esta aventura. Bueno, espero que hayan disfrutado este momento virtual que tuvimos, que hayan aprendido, que haya sido buena la metodología, intercalando un poco la charla con la visualización de estos videos que les fui proponiendo, y a la vez con los momentos de lectura que se les fue también recomendando. Espero que los puedan hacer todos, los puedan disfrutar. El Señor nos habla por medio de su palabra. El Señor quiere hacerse presente en nuestra vida, en nuestra historia personal,
nuestro trabajo. La palabra de Dios nos ilumina los pasos, nos ilumina cada cosa que hacemos, le da sentido a nuestra vida para que podamos encontrar al Señor presente en esa historia y encontrar también el sentido en nuestra vida, en nuestra realidad. Ustedes iluminan a los demás, porque son educadores, iluminan con la educación, que puedan también incorporar la palabra del Señor en la vida de ustedes, la praxis educativa, para poder iluminar aún más con la ayuda del Señor y su palabra a los hermanos, a las hermanitas y a los hermanitos que el Señor les confía. Un secreto para terminar, un último video que les puede ayudar, que me gustaría que vean, también en ese mismo canal de YouTube que les estoy compartiendo, Bible Project, allí van a encontrar este video, aquí pueden copiar el nombre, lee la Biblia, Tanaj, Antiguo Testamento, este tiene un nombre más largo, más difícil para buscar, así pero si lo buscan entonces aquí en el buscador lo encontrarán. También lo tenemos citado en nuestro programa, donde está el link, lo pueden abrir desde allí. Como ven aquí en este video, este canal de YouTube nos ofrece algo parecido a lo que yo traté de hacer, presentar a todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Termino con esta última enseñanza. ¿Ven esta palabrita que está aquí? Tanaj, Tanaj. Tanaj es el nombre que los autores judíos le dieron a estos tres rollos unidos. La T de Torá, la N de Nevim y la K de Ketuvim. El Tanaj es el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Así ellos llaman a este rollo. Entonces, en ese video tienen un buen resumen, quizás más pedagógico, que el que les acaba de presentar este siervo del Señor. Bueno, y no se olviden de otra cosa que también me parece importante, aunque sea decirla rapidito, pero es muy importante saber. En el Antiguo Testamento también vamos a encontrar otro grupo de libros, que el libro del pueblo de Dios los marca claramente, justamente cuando termina el segundo libro de las Crónicas, cuando termina el rollo hebreo de Ketuvim, el libro del pueblo de Dios, esa traducción de la Biblia nos pone allí una introducción de unos libros que los llama los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos, deutero en griego significa segundo, canon, de canon, ¿no? El segundo canon, los libros del segundo canon. Esos libros son reconocidos, inspirados por la Iglesia Católica y también por la Iglesia Ortodoxa. No así por las iglesias nacidas de la Reforma de Lutero. ¿Por qué? Porque esos libros fueron escritos en griego, no en hebreo. Pero los primeros cristianos los leían esos libros y los consideraban inspirados. De hecho, ustedes pueden ver el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Tobías, el libro de Judith. Bueno, ahí tienen los dos libros de Macabeos, tienen toda la lista que la pueden ver. Muchos de esos libros, como ustedes sabrán, aparecen los domingos o en algún día de semana como la primera lectura de nuestra Eucaristía. Bueno, esto es así porque la comunidad cristiana siempre, desde su comienzo, leyó estos libros también como libros inspirados. Pero bueno, la Biblia los marca de esta forma para que aquellos creyentes cristianos que no provengan de la tradición católica o ortodoxa puedan distinguirlos y leerlos de otra forma, no como palabra de Dios ellos, como simplemente textos antiguos. Nosotros los leemos como palabra de Dios y los recibimos. También son libros extraordinarios, bellísimos. Les recomiendo una lectura para terminar de allí. Quizás la pueden utilizar
para el próximo encuentro que vamos a tener la semana que viene. Antes de dar play al siguiente video la semana que viene, con nuestra clase pueden comenzar con la oración, que la pueden sacar del libro de la sabiduría. En el capítulo 9, el libro de la sabiduría nos ofrece una oración puesta en boca del rey Salomón, pero la puede leer cualquier lector y hacer propia, en donde el orante le reza al Señor pidiéndole que le envíe el don de la sabiduría para que lo ilumine en la vida, para que le haga hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Así que recuérdenlo para la semana que viene. Tengan una linda semana, que el Señor lo llene de alegría y de su bendición.